Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar una puntada que se llama punto relieve. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Entonces, aquí ya inicié con 22 cadenas y después en cada cadena hice un punto alto. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Ya representan un punto alto. Volteo mi trabajo y aquí vamos a iniciar. Vamos a tomar lazada y vamos a ingresar por la parte de arriba de nuestro punto alto. Entonces, tomamos lazada y entramos a este espacio y tomamos el punto alto, así. Cogemos hilo y sacamos. Tengo 1, 2, 3, saco por 2 y saco por 2. Ahora, nuevamente lazada, pero ya no vamos a ingresar por arriba, sino por la parte de abajo. Entonces, vamos a tomar lazada, ingresamos por la parte de abajo y tomamos el punto alto. Entonces, tomamos esta parte. Entonces, vamos a ingresar a este espacio. Tomamos hilo, nos quedan 3, sacamos por 2, sacamos por 2. Entonces, es una por encima y una por debajo. Vamos a seguir. Entonces, tomamos lazada. Ahora vamos por la parte de arriba. De arriba tomamos todo el punto alto, cogemos hilo y sacamos por 2, sacamos por 2. Ahora vamos por debajo, lazada y nos vamos no por arriba, sino por debajo. Entonces por debajo. Y de igual manera tomamos el punto alto y sacamos la aguja en este espacio, en el próximo espacio. Sacamos el hilo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Al comienzo es un poco complicado, ya en la segunda vuelta va a ser mucho más sencillo. Entonces, como esta la hicimos por debajo, la de encima es porque queda el relieve, si se dan cuenta, y esta es la que está debajo. Aquí está encima, debajo. Entonces, la próxima es por encima. Entonces, vamos a tomar lazada, vamos por encima, la tomamos, cogemos hilo y sacamos por 2, por 2. Ahora por debajo, entonces, lazada, ingreso a este espacio, pero por la parte de abajo, saco la aguja por este espacio y tomo hilo y jalo. Tengo 3, ahora saco por 2, saco por 2. Ahora vamos a hacerla por la parte de arriba. Lazada, ingreso a este espacio por la parte de arriba, tomo hilo, saco por 2, saco por 2. Nuevamente me voy por la parte de abajo, ingreso a este espacio, tomo lazada, ingreso a este espacio por la parte de abajo y saco mi aguja por esta parte. Entonces sacamos hilo, tengo 3, saco por 2, saco por 2. Entonces una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora vamos por la parte de arriba, tomamos hilo, ingresamos por la parte de arriba de nuestro punto alto, tomamos hilo, saco por 2, saco por 2. Nuevamente lazada, ingreso por la parte de abajo,
perdón, tomamos hilo, ingreso por la parte de abajo, ingreso mi aguja a este espacio, saco hilo, saco por 2, saco por 2. Entonces nuevamente tomo hilo por la parte de ahí arriba, saco hilo, 2 y 2. Nuevamente lazada y esta vez por debajo. Por debajo, por este espacio, saco la aguja por este, saco hilo, tengo 3 por 2 y por 2. Y así es como nos va quedando nuestra puntada. Entonces, esta como está arriba, el relieve es por encima y esta es la parte de abajo. Entonces así, aquí continuamos con la parte de arriba. Entonces, lazada nuevamente, ingreso a este espacio, tomo mi punto alto, tomo hilo por 2 por 2. Ahora nuevamente tomo lazada y nos vamos por la parte de abajo ingresando a este espacio, al próximo espacio, por la parte de abajo. Y aquí rodeo mi punto alto y saco 2 y 2. Tomo lazada, ingreso al próximo espacio por encima, tomo hilo por 2 por 2. Aquí tomo lazada y me voy por la parte de abajo, sacando la aguja por el próximo espacio y saco hilo por 2 por 2. Lazada y ya esta parte, nos toca por la parte de arriba, tomamos por la parte de arriba, sacamos el hilo por 2 por 2. Lazada por la parte de abajo, sacamos hilo 2 y 2. Nuevamente tomamos lazada y vamos por la parte de arriba, así. 2 y 2. Ahora, esta es por la parte de abajo. Lazada por la parte de abajo, ingreso, saco por 2 y por 2. Y aquí por la parte de arriba, por 2 y por 2. Y así es como nos va quedando nuestro punto. Entonces vamos a continuar. Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Volteamos nuestro trabajo y aquí vamos a seguir la misma secuencia para que nos quede exactamente igual. Entonces, aquí empezaríamos por la parte de abajo porque aquí tenemos el relieve, si se dan cuenta. Cuando hay relieve, comenzamos por la parte de arriba. Entonces vamos a tomar lazada. Aquí ya es mucho más sencillo. Tomamos nuestro punto, sacamos hilo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Ahora por la parte de abajo tomamos lazada y nos vamos a este espacio por la parte de abajo. Rodeamos nuestro punto alto, sacamos 2 y 2. Ahora, ya como realizamos la parte de abajo, ya nos damos cuenta que esta es la parte de arriba por el relieve. Tomamos lazada, tomamos nuestro punto por la parte de arriba, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Aquí ya es mucho más sencillo.
Ahora tomamos la lazada y nos vamos por la parte de abajo. Por la parte de abajo tomamos, sacamos por 2 y por 2. Y así es como nos va quedando nuestro punto. Vamos a hacer las dos últimas. Tomamos la lazada, aquí ya realizaríamos por encima porque tenemos el relieve. Tomamos la lazada, ingresamos, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2 y nuevamente lazada, y esta es por debajo. Por debajo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Y así es como nos va quedando nuestra puntada. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.